Ahora vamos a hablar acerca de la anatomía de la sentencia SQL. Tenemos primeramente la cláusula select que especifica las columnas que queremos mostrar, tal y como lo hemos estado trabajando en los videos anteriores. Posteriormente, en nuestra sentencia, escribimos la cláusula from que especifica la tabla que contiene las columnas en la sentencia select. Y al final hemos estado utilizando la cláusula where que especifica una condición que deben de cumplir los registros para que se puedan mostrar en la sentencia select a manera de resultados. Las propiedades de la sentencia select son dos y se dice que una sentencia select podría ser de proyección y también de selección. Para la proyección nos referimos a que estamos obteniendo registros en sí. Es decir, un solo registro, cuando nosotros hacemos una sentencia select y nos da como resultado un solo registro, o registros completos, significa que nosotros estamos realizando una obtención de datos de la manera de proyección. Por otro lado, si nosotros buscamos información precisa de una tabla, pero en este caso de todos los registros, nosotros estamos haciendo una selección porque estamos eligiendo qué tipo de atributo es el que queremos visualizar, y aquí hacemos una exclusión de aquellos atributos que no nos interesan. Esto es algo importante porque nosotros podemos combinar estas dos propiedades que nos dan la sentencia select y podemos encontrar datos específicos haciendo uso de la proyección y de la selección. En este caso, si nosotros hacemos uso de lo que es la selección, nosotros vamos a poder encontrar datos específicos. Por ejemplo, aquí yo haría un select de esta tabla donde el identificador sea igual al A2. Entonces yo ya estoy siendo selectivo y estoy proyectando la información. Entonces como resultado yo podría obtener todo este registro haciendo la combinación de la proyección y la selección. Estos son conceptos que son importantes de entender, puesto que Oracle los maneja en sus cuestionarios y pues bueno, es parte de la teoría de las bases de datos. Ahora vamos a hablar sobre los operadores aritméticos y además de estos sobre los otros tipos de operadores que hay. Primeramente, los operadores aritméticos nos permiten hacer cálculos especiales aplicados a los datos que contenemos. Estos cálculos pueden ser, por ejemplo, yo tengo una tabla de empleados que tiene cada empleado su propio salario. Si yo quisiera sacar, en este caso, el salario por el año, supongamos que el campo es el salario pero en meses, entonces si yo quisiera saber cuánto gana un empleado al año, podría multiplicar, en este caso usaría el operador de multiplicar y lo multiplicaría por 12. De esa manera yo puedo obtener cuánto va a ganar en un año. Los distintos operadores que tienen, en este caso Oracle, que maneja son el de suma, la resta, multiplicación, división y exponencial para poder elevar a potencia los valores que nosotros manejemos. Obviamente estos operadores solamente se pueden aplicar a aquellos que sean numéricos por obvias razones, pero de igual manera se puede aplicar a algunos valores que no sean numéricos, pero de igual manera no tiene sentido, pero el motor de base de datos de igual manera los trabaja sin generar un error. Más adelante vamos a hablar de esto. Ahora, como nota, el usar estos operadores no cambia el valor inicial de los datos, sino que simplemente se cambia lo que obtenemos como resultado sin perder el valor inicial de la tabla. ¿A qué me refiero con esto? Si volvemos al ejemplo anterior de los sueldos, si yo llego a multiplicar el sueldo base de un empleado por mes, en este caso por 12, para obtener el salario o lo que gana al año, el resultado que yo obtenga de hacer esa multiplicación del saldo por 12 no se me va a guardar en la tabla como un cambio, sino que simplemente yo estoy mandando a traer el sueldo del empleado multiplicado por 12 y yo voy a visualizar ese resultado. No estoy indicando que se guarde ese resultado en la base de datos, sino simplemente es para que yo lo pueda visualizar. Más adelante vamos a estar haciendo ejercicios para poder demostrar esto y que se vea más entendible, pero
este video es únicamente de teoría para dejar conceptos en claro. Ahora pasemos a los operadores lógicos. Los operadores lógicos en programación general y aquí también en SQL nos sirven para escribir lo que son predicados. Un predicado pues es una oración y puedes indicar ciertas reglas específicas con esto. Estos operadores van en la parte del where para indicar condicionales más específicas y poner casos condicionantes extra o simplemente crear condiciones que sean más estrictas. Por ejemplo, yo pudiera decir que quiero a todos los empleados que ganen más de 5,000, en este caso de sueldo, 5,000 pesos, 5,000 dólares, lo que sea. Y además quiero que los empleados sean los que fueron contratados este año. Entonces yo podría, para en este caso tomar en cuenta las dos condiciones, pues podría agarrar el operador AND. De igual manera existen estos otros dos operadores que son el de OR y el NOT, que nos sirven para de igual manera trabajar lo que son los operadores lógicos. Y al final tenemos un operador que es un operador bastante curioso, pero que normalmente se suele utilizar en las matemáticas, que es el uso de los paréntesis. Si sabemos que existe cierta prioridad, por ejemplo, sabemos antes que en una operación matemática, cuando uno trabaja con divisiones, multiplicaciones, sumas y restas, estos operandos tienen un orden de prioridad que se tienen que hacer antes que los demás. Por ejemplo, en las matemáticas se suele hacer, si tú tienes una multiplicación y luego una suma, primero haces la multiplicación, porque así son las reglas de las matemáticas, se lee de izquierda a derecha, y aquí también en el lenguaje SQL también se lee de izquierda a derecha y se toman en cuenta los órdenes de los operandos. Más adelante vamos a ver cuál es este orden de los operandos, pero para que lo tengas en cuenta. Ahora, pasemos a los siguientes tipos de operadores. También tenemos los operadores de comparación, que son el igual que ya lo vimos anteriormente con la sentencia where. También tenemos el mayor que, el mayor igual que, el menor igual o que. Y también tenemos, en este caso, un operador que se puede escribir de varias maneras, que es el operador de no es igual que como vemos si juntamos el menor y el mayor, o si no también podríamos poner signo de admiración y el signo de igual. Esta es otra forma de cómo lo podemos especificar aquí. Ahora vamos a hablar un poquito ya entrando en temas sobre la prioridad de los operadores aritméticos. Es el orden en el que el motor de base de datos se evalúa los diferentes operadores, que era lo que anteriormente les estaba diciendo. Al trabajar con varios operadores aritméticos, el sistema primero evaluará los operadores que tengan mayor prioridad, así como en las matemáticas. Nota, los operadores se evalúan de izquierda a derecha dentro de una misma expresión. Cuando hablo dentro de una misma expresión, me refiero a aquellas, por ejemplo, cuando uno trabaja una multiplicación, tiene 3 por 1, ¿no? Y luego si le añaden otras operaciones matemáticas, pues sería 3 por 1 más 5. Ok. Como yo creo, todo ese conjunto de valores que estamos sumando es una expresión. Para tener una expresión diferente, o al menos tener dos expresiones dentro de una serie de operaciones matemáticas, se hace el uso de paréntesis, o si no el uso de operadores. Estos operadores, como por ejemplo lo pueden ser los operadores lógicos, van a marcar lo que son secciones de expresiones. Van a marcar divisiones entre lo que es la expresión y dependiendo de la prioridad se van a evaluar unos u otros. De igual manera vamos a estar haciendo ejercicios. Yo te voy a poner ejercicios para que podamos entender y trabajar esto de una mejor manera, pero que sepas que existe una prioridad que trabajaremos en los próximos videos. Ahora, el orden de importancia en al menos los operadores aritméticos es primero la multiplicación, división, luego la suma y la resta al final como último operador a evaluar. Si existen dos operadores iguales en una sentencia, sea cual sea el operador, la evaluación se hará de izquierda a derecha tal como las matemáticas. Si tú quieres forzar
que algo pase primero, algo que se evalúe primero antes que otra cosa, puedes hacer uso de los paréntesis, porque el paréntesis es el operador con más prioridad que existe, así como en las matemáticas. Ahora, esta es una imagen donde podemos ver la prioridad de los operadores. Aquí se excluye lo que son los paréntesis porque sabemos que los paréntesis son el operador con más prioridad, por eso lo omiten aquí, pero que sepas que aquí existe el nivel de prioridad. Entonces, ya una vez que nosotros entendamos esto, podemos pasar a lo siguiente. Recordemos que la prioridad aplica de aquí hasta acá, y entre mayor sea tu nivel de prioridad, pues vas a ir, el motor de base de datos te va a leer antes que los demás. Ahora vamos a hablar del valor nulo, o null en inglés. Este es un valor de campo que no está disponible. ¿A qué me refiero con que no está disponible? Me refiero a que no se ha indicado algún valor para un campo. Si tú en un registro tienes a Juan, por ejemplo, y no tienes su edad, pero tienes que guardar a Juan con su dirección y su teléfono, pero no te sabes la edad de esa persona, pues simplemente le pones un valor nulo, porque eso no se puede quedar con un 0, porque su edad no es un 0. Su edad, él tiene una edad, pero como no la sabemos, tenemos que indicar que no sabemos qué edad tiene con ese valor, porque es muy diferente poner un 0 o a poner un espacio en blanco. Entonces, esto también indica que el dato es desconocido. Por eso aquí yo pongo que se suele confundir null con los caracteres vacíos en campos de texto, o se puede confundir con los ceros en los campos numéricos, pero esto no es igual a lo que es el concepto de nulo. Entonces hay que diferenciar. Nulo es un valor desconocido que no tenemos, y el espacio en blanco o la cadena vacía es diferente a null, así como el 0 es diferente a nulo, porque 0 es un valor. 0 es un valor, es un número que nosotros sabemos que es 0. Nulo, en cambio, no sabemos si es un número, no sabemos si es una letra, no sabemos si es una edad, no sabemos si es una fecha inclusive. Entonces, este valor de igual manera nos sirve a nosotros para indicar que no conocemos un atributo de algún campo. Luego tenemos el alias, que es un identificador temporal que se suele usar, en este caso, para cambiarle el nombre a una columna, pero solamente cuando estamos trabajando del lado de los resultados. Al igual que lo que habíamos hecho con lo que habíamos mencionado con los, en este caso, operadores. Si yo cambio lo que es el salario de una persona de mes y lo multiplico por 12, este resultado que se obtenga no se va a guardar en la base de datos, sino que simplemente lo voy a ver yo cuando mande traer los datos. De igual manera, el alias nos sirve para cambiar el nombre, pero este cambio de la columna no se va a ver reflejado en la base de datos, sino que simplemente es para que nosotros lo entendamos mejor. Entonces, esta sentencia sirve para únicamente visualizar de una manera diferente lo que es el nombre del campo. Por eso aquí yo te pongo que no cambia el nombre de la columna de la tabla. Entonces, estos van a ser los conceptos primarios que debemos de conocer antes de pasar al siguiente tema, y vamos a hacer diversos ejercicios donde vamos a hacer uso de los operadores que anteriormente te había dicho, así como algunas palabras clave que son propias del motor de Oracle. Así que continuemos.